Hola, 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 ¿qué tal, amantes del fútbol? Gracias. Muy bien, ahora sí arrancamos, amantes del fútbol, con todos ustedes. Estamos en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Guaraní Antonio Franco y Huracán van a enfrentarse para disputar esta final. Hubieron incidentes entre hinchas, por eso van a ver todos esos hinchas que están allí, que se les permitió ingresar al campo de juego, dado que se había provocado incidentes entre varios hinchas del mismo club de Huracán. En la tribuna tuvo que intervenir el servicio de policía y por eso están todos allí esperando a ver si se calman las aguas para que vuelvan a ingresar los que iban a ver el partido. Y bueno, mientras tanto estamos esperando, nosotros aquí ya arrancamos transmisión. Les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia, ya que tuvimos que sortear varios inconvenientes para poder llevarles a todos ustedes esta transmisión en vivo. Estamos, como sabrán, en una final y a veces, bueno, escasean los espacios para todos los medios de prensa. Y cuando sos medio prensa, medio chico como nosotros, podés trabajar, pero tenés que ubicarte en el lugar que te toque para trabajar. Así de simple, estamos entre medio de la gente acá, espero que no lo puedan, no nos tomen a mal y que podamos trabajar. Estamos entre medio de la gente, así que bueno, les pedimos que nos comprendan. Nosotros le vamos a llevar las instancias de este partido a todos ustedes, como es habitual en cada transmisión. Hoy es un día muy especial, estamos en vivo. Voy a saludar a mi colaborador y camarógrafo Alan. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué contás? Hola, muy buenas tardes. Saludos para todos los televidentes que se van conectando a la transmisión. Dayana, que está en campo de juego. Hola, Dayana, ¿qué contás? Estamos en vivo ya, tenemos audio, tenemos sonido. Si podés mandar un mensaje y saludo a toda la gente que nos escucha. Una locura por todos los recintos hinchas empezaron a pelear y entre medio estaba una chica, una nena. Si nos podés contar, ¿tenés información de lo que pasó con los incidentes? La única información es que en el medio de todo había familia y en eso todo lo que ocurrió, justo dos hinchas empezaron a pelear por una bandera y después empezaron a pelear uno tras el otro y otros empezaron a tirarse piedras. Bueno, muchísimas gracias, Dayana. Quédate allí nomás hasta que salgan los equipos. ¿Hay alguna información de que corre peligro la ejecución del partido o no? Al parecer en estos momentos no se va a jugar, o se trabaja en un momento o no se juega, porque la verdad entre los hinchas todavía se siente temperamento pesado. Acá vamos a tener que venir más arriba. ¿Te animás a traer más arriba el trípode? ¿Cómo? Ponemos uno. Seguimos en vivo, vamos con las alineaciones mientras tanto de los equipos. Guaraní Antonio Franco, como es habitual, va a salir al campo de juego con Matías Cantero en el arco, Nicolás Vallejos el número 2, Joaquín Machado,
con la número 3, con la 4, Lucas Vera, con la 5, Denis Benítez, con la 6, Lucas Novera, con la 7, Alan Almirón, con la número 8, Máximo Duto, con la 9, Mauro Gómez, con la 10, Emanuel Báez, con la 11, Santiago Benítez, con la número 12, los suplentes, el arquero suplente, Luciano Miranda, con la número 13, Lucas Florentín, con la número 14, Santiago Duarte, con la número 15, Agustín Villalba, con la 16, Agustín Rojas, con la 17, Matías Maqueda, con la 18, Gonzalo Cardoso, los dirigidos por Duto Eluchans. El árbitro del encuentro será Sebastián Sanabria. Primer asistente, José Capelli. Segundo asistente, Rolando Lugo. Cuarto árbitro, Kevin Flores. Vamos con las alineaciones de Globito de Rocamora. Bueno, esperemos que no se ponga pesado el ambiente. Recién cayó un cohete muy fuerte cerca del jugador que está haciendo movimiento precompetitivo. Vemos gente de infantería que se acercó al estadio. Mucha seguridad, ahora había poca al comienzo, pero ahora sí están rodeando el estadio, ya que hubieron incidentes entre los hinchas de Huracán. No sabemos bien si se provocó solo entre ellos o también tuvo algo que ver la hinchada de los locales, pero creería que no, porque era temprano y siempre se dividen bien los accesos. Nosotros solamente vimos que se estaban enfrentando entre simpatizantes del mismo club. ¿Qué es lo que llegaste a ver, Alan, entre los hinchas que se estaban peleando? ¿Piñas, trompadas, patadas? ¿Qué es lo que viste? Yo vi muchas piñas, también vi muchos que estaban tirando piedra y que se armó mucho quilombo. Bueno, antes de ir con la alineación de Huracán, ¿tenés algo más para decir, Alan? Ay, que se tiraban mucha agua. Agua también, intervinieron cuerpos de bomberos y demás. Están rodeando el estadio ahora, gente de infantería. A ver si podemos enfocar también. A ver, bueno, vamos con las alineaciones de Globito de Rocamora. Rodrigo Ríos en el arco. Lucas Márquez como número 2, Nelson Somariva con la 3, Mirko Ríos con la 4, Santiago del Valle con la 5, Rodrigo Sanz con la 6, Hugo Tavares con la 7, Ismael Pavón con la 8, con la número 9, Rodrigo Gómez, Mauro Gómez, el de Guaraní. Con la número 10, Mauricio Vergara. Con la 11, Román Ventos. Con la 12, en los suplentes ya, César Ramírez. Con la 13, Facundo Álvarez. Con la 14, Leandro Ríos. Con la 15, Carlos da Rosa. Con la 16, Omar Correa. Con la 17, Valentino Alquinero. Con la 18, Piñero da Silva Santiago. Los dirigidos por Claudio Benítez. En este partido que esperemos se pueda jugar, que se terminen los problemas, por favor, por el bien del fútbol. Acá pues la Liga Posadeña de Fútbol y estamos demorados en el comienzo del encuentro. No puedo dejar de saludar a un gran amigo que lo conocí a través de las redes, al señor Claudio Valla, de la ciudad de Alcorta, provincia de Santa Fe. Gracias, Claudio, por el aguante, por el apoyo que me has dado desde el primer día con nuestro medio digital, el Líder TV. Hoy se puede ver en diferentes partes del mundo gracias a tu trabajo y a tu gestión. Así que de mi parte, desde aquí, desde Posada Misiones, te mando un gran abrazo, un saludo y te deseo el mejor de los éxitos en todos tus proyectos. Te saludamos desde aquí, desde nuestra producción de futboleros y desde la producción de radiolíder.com.ar y el Líder TV.
Gracias, Claudio Valla. Los invito a los que estén escuchando y mirando esta transmisión que puedan visitarlo en su canal, el canal 5 del pueblo de la ciudad de Alcorta. Lo encontrás en YouTube. Canal 5 del pueblo de Alcorta. Lo buscás, tiene el logo con el número 5 y tiene un programa de inferiores al día donde hablaba de los chicos de inferiores de los clubes más populares de la ciudad de Alcorta, como los Andes, por ejemplo. Tenía su programa de fútbol también, así que los invito a que los puedan ver y saludar. Así que desde aquí, desde Posada, gracias Claudio por todo. Un abrazo grande a la distancia. Saludamos también al señor Alejandro Argüello, un amigo, un gran amigo, correntino, si los hay, que productor, locutor, técnico, camarógrafo del programa A Rodar Transmisiones, que transmiten toda la campaña Mandiyú, fútbol infanto juvenil. Y mientras tanto aquí, Alejandro, un saludo enorme para vos desde Posada Misiones, te saludamos todos. Vamos, la hinchada de Guaraní comienza a darle el clima de fiesta como debería de ser aquí en este estadio histórico, Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Esperemos vivir una gran tarde de fútbol. Nos pueden escribir a nuestra transmisión que te leemos tu mensaje. Así estuvimos todo el torneo. Estamos con un hincha en vivo, su nombre y apellido. Hola, ¿qué tal, amigo? Te habla Daniel Aranda. ¿Viniste a alentar a la franja? Sí, siempre a la franja, che. Ahora acá en platea, pero siempre popular o con la hinchada full. Buenísimo. ¿Y qué esperás para hoy? Y esperamos que sea un juego limpio, ¿viste? Y bueno, y ganar como siempre, ¿viste? Salir campeones en este hermoso día y bueno, a full acá. Buenísimo, gracias. Dale, querido. Una mano. Dayana, ¿cómo está todo por el campo de juego? Rápida. Acá se respira que si no se llega a jugar se va a armar una hermosa pelea. Pero con lo que tengo entendido, mis datos me han informado que el Huracán aparentemente no quiere jugar. En el campo de Huracán dice que no quiere jugar. Todavía no se sabe si van a jugar o no. Huracán no quiere jugar, me está diciendo. Acá no quiere jugar. Por lo que tengo entendido, Huracán no quiere jugar. Claro, por los incidentes que recién acontecieron. ¿Podés averiguar más con alguien que esté ahí más cerca de la información? La información que yo tengo, bueno, ahí estamos viendo que otra vez están volviendo todo lo que sean jugadores de Huracán. Aparentemente sí se va a jugar. Bueno, gracias, Dayana.
Bueno, vuelven los jugadores de Huracán a los vestuarios, aparentemente a prepararse para jugar. Vamos a ver qué se decide. Están debatiendo a ver si se juega o no el partido. Estaba enfocando a la gente nomás. Ponemos. No, te cargo para acá. Gracias. Definitivamente no va a jugar. ¿Ya está confirmada la suspensión de partido? Apenas hubo unos 5 minutos o menos y ya recibieron una pelota del equipo contrario. Es decir, Huracán no se va a presentar, está definitivo. Pero falta que le den la última palabra. Bueno, gracias, Dayana. Dice que Huracán no va a jugar. Pero hay que esperar 5 minutos, van a... Claro. Contame por favor por qué Huracán no quiere jugar el partido. No se escucha, hola. Huracán no quiere jugar porque está preocupado, porque si se llega a jugar, está preocupado de que se arme otra pelea más. Entonces se distancia. Y no quiere jugar porque no quiere poner en peligro a sus jugadores solamente por un partido. ¿Está confirmado ya el árbitro? ¿Qué dice? ¿Tenés otra información de lo que diga el árbitro? No, el árbitro todavía no habló, no dijo absolutamente nada. Bueno, la información que tenemos es que quieren preservar la integridad física de sus simpatizantes. En tanto el árbitro hay que ver qué decisión toma, si suspenden o no el partido, y habría que ver cuándo se volvería a jugar, pero por el momento no está nada definido todavía.
Dayana, ¿qué novedades tenés? Que están reunidos los presidentes de ambos de ahí como de Huracán, y están discutiendo si se llega a jugar o no, pero está todo muy cerrado, no se sabe. Huracán me dice que sí y después me están diciendo de que se están hablando, así que está muy cerrado, no se sabe exactamente cuál es la última palabra. Bueno, gracias. Bueno, mientras tanto seguimos esperando la decisión de los equipos del referee, a ver si se juega o no el partido. Estamos demorados en el arranque del juego. Debería haber empezado a las 15:30, estamos casi a las 16 horas. Todavía está demorado el inicio del partido. Vemos los jugadores de Guaraní ingresan a hacer el movimiento precompetitivo. Veremos qué sucede. Están reunidos, no está definido nada todavía. No escuché qué pasó. Nueva información, se juega el partido, pero en caso de pirotecnia no se juega. Bueno, dale.
atención, por favor. El Consejo de Seguridad pide encarecidamente que no se envíen proyectiles a la cancha, pruebas cohetes, proyectiles y nada parecido. Porque si no puede sancionar después el partido termina. Solo por pirotecnia se suspende. Ahora los equipos van a jugar, pero en caso de pirotecnia suspende. O sea que estamos condicionados igual. Que porque explotó un petardo recién al lado del jugador, ¿viste? Bueno, finalmente se va a jugar el partido entre Guaraní y Huracán, pero en caso de pirotecnia dentro del campo de juego, Por favor, escuchamos la voz del estadio. encarecidamente que no se envíe proyectil alguno a la cancha para que se pueda disfrutar este partido entre Huracán y Guaraní Algodón. Muy bien, entonces el partido se juega. Ahora llega a haber pirotecnia cayendo al campo de juego y proyectiles, automáticamente el juez toma la determinación de suspender el partido y con una posible sanción, obviamente, al club local de Guaraní. Bueno, seguimos condicionados con este partido. Me parece que no empieza nunca. Llevamos ya 31 minutos de demora en el inicio de este encuentro. Partido pactado para las 15:30. Son las 16, 2 minutos, 32 minutos ya. Y aún no arranca el partido. Tenemos para rato hoy, Alan, ¿no? ¿Qué opinas vos? Llevamos media hora de retraso. ¿Y vas a aguantar, Alan? Si se juega el partido, sí.